Muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a analizar uno de los temas más candentes del mercado de fichajes, el futuro de Nico Williams. Una situación que ha vuelto a encenderse con fuerza, con el FC Barcelona intentando de nuevo su fichaje, el Real Madrid desmarcándose públicamente, y clubes europeos como el Bayern de Múnich y el Arsenal metiéndose de lleno en la carrera. Vamos a repasar todos los detalles, las posturas de los clubes, lo que se sabe desde Bilbao, y sobre todo, cuál es la posición actual de Nico Williams. Ponte cómodo porque esto es mucho más que un simple rumor. Esto es un auténtico culebrón de mercado. Nico Williams es, sin duda, uno de los talentos más brillantes y desequilibrantes del fútbol español actual. A sus 21 años, se ha consolidado como titular indiscutible en el Athletic Club, siendo una de las grandes referencias ofensivas del equipo junto a su hermano Iñaki. Su evolución ha sido constante desde que debutó en Primera División. De ser un revulsivo con velocidad y desborde, ha pasado a ser un jugador mucho más completo. Participa en la creación, asiste, genera ocasiones y ya empieza a marcar goles importantes. Su rendimiento en la temporada 2023/24 ha sido especialmente destacado, tanto en Liga como en Copa, donde fue pieza clave en el título que el Athletic ganó tras décadas de espera. Ese éxito colectivo ha puesto todavía más reflectores sobre él, y no solo desde España, sino también desde otros grandes mercados europeos. Además, Nico ya es internacional absoluto con la selección española. Luis de la Fuente confía plenamente en él, y salvo sorpresa, será titular o al menos pieza importante en la Eurocopa. Eso le da todavía más visibilidad, más escaparate y más valor en el mercado. Hablamos de un extremo con velocidad, regate, técnica en el 1 contra 1, capacidad de sacrificio defensivo y una madurez impropia de su edad. Pero lo que hace que la situación de Nico sea tan especial es que ya fue protagonista de un caso similar el verano pasado. En 2023, el FC Barcelona movió ficha. Hubo reuniones, contactos, y Hansi Flick lo consideraba prioritario. Sin embargo, pese al interés azulgrana y a la posibilidad de dar un gran salto deportivo, Nico tomó una decisión muy poco común: quedarse. Decidió continuar en Bilbao una temporada más, centrarse en su crecimiento personal y profesional, y, sobre todo, seguir rodeado de un entorno que conoce y que confía en él. Eso sí, y esto es clave para entender la tensión actual, no renovó su contrato antes de esa temporada. Y aunque posteriormente sí firmó una ampliación, esta renovación no incluyó una cláusula de rescisión fuera del alcance de los grandes. Todo lo contrario. Actualmente, su contrato termina en 2027, pero la cláusula de salida es de 62 millones de euros. Para muchos clubes, sobre todo los grandes de Europa, esa cifra es asumible, especialmente si se trata de un futbolista joven, internacional, y con proyección para ser titular durante los próximos 10 años. Hoy, esa cifra marca el debate. Cualquier club que ponga sobre la mesa esos 62 millones puede ficharlo sin necesidad de negociar con el Athletic Club. Y eso, lógicamente, ha activado a varios equipos que llevaban tiempo siguiendo su evolución. La clave ahora es saber si Nico está dispuesto a dejar Bilbao, si el Athletic podrá convencerlo con un nuevo proyecto deportivo, o si finalmente uno de los gigantes se lo lleva pagando la cláusula. Su caso recuerda mucho a otros perfiles jóvenes que han crecido en clubes de formación y han tenido que decidir entre seguir desarrollándose en un entorno seguro o dar el salto a una élite donde todo se acelera. Pero con Nico hay un matiz importante: él ya está preparado para ese salto. Ya tiene minutos en primera, experiencia en Europa con la selección y madurez competitiva. Es decir, si da el paso, no lo haría como una promesa, sino como una realidad. Y ahí es donde entra el interés de clubes como el Barça, el Bayern, el Arsenal, y donde empieza realmente este culebrón de mercado que vamos a ir desgranando a lo largo del vídeo. En las últimas horas se ha confirmado lo que muchos en el entorno culé ya venían sospechando: el FC Barcelona ha vuelto a mover ficha por Nico Williams. Según la información publicada por el diario Sport y contrastada por otros medios como Gigantes y Mundo Deportivo, el director deportivo del Barça, Deco, se ha reunido recientemente con Félix Tainta, representante del jugador del Athletic Club. Ahora bien, este movimiento tiene un matiz importante que no se puede pasar por alto. No fue el club el que pidió la reunión, sino el entorno del propio jugador. ¿Y qué quiere decir esto?
Pues que Nico Williams está valorando seriamente la posibilidad de dar un paso adelante en su carrera y quiere saber si el Barça, a pesar de todo lo ocurrido en el pasado, sigue interesado en él. La reunión se celebró en Barcelona. No fue un encuentro casual ni improvisado, fue una cumbre de mercado en toda regla. Y aunque desde el club mantienen una postura de cautela, lo cierto es que hay un interés real, condicionado, eso sí, por el eterno problema del FC Barcelona, su situación económica. Ahora bien, antes de entrar en los números, hay que recordar cómo fue el episodio del verano pasado. Entonces, el Barça estuvo cerca. Muy cerca. Xavi lo quería. Laporta lo avalaba. Nico gustaba a todos en el club por su juventud, su estilo y su perfil. Pero al final, la operación no se dio. ¿Por qué? Porque Nico y su entorno temían que, de llegar al Barça, no pudiese ser inscrito. Una duda razonable, teniendo en cuenta los malabares financieros que el club tuvo que hacer en ese mercado y que afectaron a la llegada de otros jugadores. Tras aquello, desde el Barça se lanzó un mensaje claro, casi de orgullo herido. El tren del Barça solo pasa una vez. Fue una forma de decir que si alguien no apostaba por el club en ese momento, el club no iba a esperar eternamente. Pero como suele ocurrir en el fútbol, las frases contundentes a veces se desvanecen ante la realidad deportiva. Y la realidad hoy es que el Barça sigue necesitando un extremo izquierdo de garantías. No hay una figura clara en esa banda. Ni Raphinha, que juega más por la derecha, ni Joao Félix, que ha sido irregular, han terminado de convencer. Y aunque el nombre de Luis Díaz, del Liverpool, ha salido a la palestra como alternativa seria, su fichaje también es complicado en lo económico y generaría dudas en lo táctico. Por otro lado, se ha hablado de Marcus Rashford, un jugador que encajaría bien en la izquierda, con experiencia y calidad, pero cuyo fichaje tampoco es sencillo. El Manchester United no lo va a regalar, y su salario está por encima de lo que el Barça puede pagar ahora mismo. Ahí es donde vuelve a aparecer el nombre de Nico Williams como una opción atractiva. Tiene 21 años. Es internacional. Conoce la liga. Se lleva muy bien con Lamine Yamal, uno de los pilares del futuro del club, y su estilo de juego encaja perfectamente con la filosofía del Barça. Juego de posición, amplitud, velocidad, desborde. Todo esto hace que en los despachos del Camp Nou se hayan vuelto a plantear su nombre con seriedad. Pero hay un problema, y es el mismo de siempre, el económico. La cláusula de rescisión de Nico Williams es de 62 millones de euros. Y no estamos hablando de una cifra simbólica. Para el FC Barcelona actual, pagar esa cantidad es una operación casi imposible sin antes activar alguna palanca económica o cerrar ventas importantes. En otras palabras, para fichar a Nico, el Barça tiene que vender. Y no hay muchas piezas valiosas en la plantilla que el club esté dispuesto a sacrificar. Frenkie de Jong podría ser una opción, pero su situación es compleja. Ronald Araujo y Gavi son intocables. Pedri también. Y Lamine Yamal es el símbolo del proyecto. Así que las opciones son limitadas, y cada movimiento debe ser quirúrgico. Además, hay otro factor que influye: el Athletic Club no negocia por debajo de la cláusula. Ya lo ha hecho saber varias veces. El que quiera a Nico, que pague los 62 millones. Y eso elimina cualquier posibilidad de rebaja o acuerdo amistoso. No habrá pagos aplazados, ni cesiones con opción de compra, ni trueques. Cláusula o nada. Aún así, el hecho de que el entorno de Nico haya contactado al Barça y no al revés es una señal muy clara. El jugador quiere saber si esta vez sí hay opción real. Y el club, aunque no lo reconoce públicamente, está valorando seriamente esa posibilidad. En resumen, esta segunda parte del culebrón tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los temas más calientes del verano. Interés mutuo. Necesidad deportiva del Barça. Condicionante económico. Competencia de otros grandes clubes. Y todo esto sin olvidar un detalle clave: la conexión personal y futbolística de Nico con Lamine Yamal, que ha añadido todavía más morbo a esta historia. En redes sociales, los dos han compartido fotos juntos, celebraciones y mensajes que muchos interpretan como guiños al futuro. ¿Será este el año en que el Barça consiga ficharlo? ¿Podrán cuadrar los números?
¿O será otra operación frustrada como la del verano pasado? Eso lo veremos más adelante en el vídeo, porque la competencia no se queda solo en el Barça. Hay dos gigantes europeos que también están dispuestos a entrar en la puja, el Bayern de Múnich y el Arsenal. Hace unos días, el mercado de fichajes se revolucionó con una noticia inesperada. El diario Marca, uno de los medios más cercanos al Real Madrid, publicó una información que, como mínimo, sorprendió a todo el mundo. El club blanco estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de Nico Williams, cifrada en 62 millones de euros. La noticia fue una auténtica bomba. En redes sociales, en tertulias deportivas, en programas de televisión, el tema se viralizó. ¿Estaba el Real Madrid realmente interesado en quitarle a Nico al Athletic? Y de paso, meterle un golpe al Barça, que lleva más de un año siguiéndolo. Sin embargo, la alegría, o el miedo, según desde donde se mire, duró muy poco. La información fue rápidamente desmentida por otros periodistas de peso, especialmente por Joaquín Maroto, del diario AS, medio también cercano al entorno del Real Madrid, pero con una línea editorial distinta. Maroto fue tajante. Nico Williams no está en la agenda del Real Madrid. No ha habido contactos, no hay negociaciones, y no se contempla la operación en este momento. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Era humo? ¿Una filtración interesada? ¿Un simple globo sonda? La explicación, en realidad, es bastante lógica y coherente si se analiza desde el punto de vista del Real Madrid. Primero, Nico Williams juega por la banda izquierda, exactamente la misma zona en la que actúa Vinicius Junior, una de las grandes estrellas del equipo y del fútbol mundial. Y el Real Madrid ha sido muy claro en esto: Vinicius es intocable. No solo por lo que aporta en el campo, sino por lo que representa para el club, dentro y fuera del terreno de juego. Fichar a Nico supondría generar una competencia interna innecesaria. Son perfiles similares, extremos rápidos, verticales, que buscan el uno contra uno y que necesitan libertad para desequilibrar. ¿Tendría sentido fichar a un jugador como Nico para ponerlo en el banquillo? ¿O desplazar a Vinicius a otra posición? En el modelo actual de Carlo Ancelotti, eso no encajaría. Y desde el club, no quieren repetir errores del pasado, como cuando se solapaban estrellas en las mismas zonas sin un rol claro. Segundo punto clave, el presupuesto. El Real Madrid ya ha hecho una inversión histórica con el fichaje de Kylian Mbappé. La dirección deportiva tiene muy claras sus prioridades, y ninguna de ellas pasa por reforzar el extremo izquierdo. Además, económicamente hablando, no es el momento para más operaciones de este calibre. El club quiere mantener un equilibrio financiero, y no ve con sentido pagar una cláusula de 62 millones por un jugador que, hoy por hoy, no tendría sitio claro en el once titular. Por tanto, más allá del ruido mediático, la situación es bastante clara. El Real Madrid no está interesado en Nico Williams. Ni ahora, ni a corto plazo. Y esto, evidentemente, cambia por completo el tablero del mercado. Porque cuando el Real Madrid entra en una puja, todo se complica para el resto. Pero si el Madrid se retira o nunca entra realmente, el camino queda más despejado para clubes como el Barça, el Bayern o el Arsenal. En definitiva, la no presencia del Real Madrid en esta operación es una buena noticia para todos los demás. Y sobre todo para Nico, que tiene claro que si da el salto a un grande, quiere jugar, no ser suplente de nadie. Así que, descartado el Madrid, las miradas vuelven a centrarse en Barcelona, Londres y Múnich. Y ahora que sabemos quién no va a ficharlo, la pregunta que queda es: ¿quién sí lo hará? Desde Bilbao también han salido a aclarar la situación. El Athletic Club asegura que no ha recibido ninguna oferta formal por Nico Williams. Ni del Barça, ni del Real Madrid, ni de ningún otro club europeo. Eso no significa que estén tranquilos. Al contrario, el club está muy pendiente y tiene preparada una oferta de renovación con una importante mejora salarial. El objetivo es claro: blindar a su estrella y evitar otro verano lleno de especulaciones como el pasado. Ya vivieron una situación similar en 2023 y no quieren repetir ese escenario. Nico sigue siendo el jugador más destacado del equipo y cuenta con un vínculo muy fuerte con el club y con la afición. Además, comparte vestuario con su hermano Iñaki,
lo que también influye emocionalmente en su decisión. Mientras en España el debate se centra entre si el Barcelona puede o no afrontar económicamente el fichaje de Nico Williams, en Europa las cosas se están moviendo con mucha más decisión y menos condicionantes financieros. Dos clubes ya han levantado la mano con firmeza, el Arsenal y el Bayern de Múnich. Estos dos gigantes del fútbol europeo han sido los más agresivos a la hora de acercarse al entorno del jugador, e incluso ya han establecido conversaciones preliminares con Félix Tainta, su agente. En ambos casos, la predisposición es clara. Estarían dispuestos a pagar la cláusula de rescisión de 62 millones de euros que figura en su contrato con el Athletic Club. Y hay que decirlo con claridad, tanto Arsenal como Bayern tienen proyectos deportivos muy sólidos. Empezamos por el Arsenal. El equipo de Mikel Arteta viene de 2 temporadas muy competitivas en la Premier League, peleando mano a mano con el Manchester City por el título. Han formado una plantilla joven, dinámica, ambiciosa, y que además juega un fútbol muy ofensivo. En ese sentido, el perfil de Nico encaja perfectamente con la filosofía de Arteta: verticalidad, ritmo, presión alta, velocidad en las transiciones. Además, el Arsenal necesita reforzar sus bandas. Aunque cuentan con jugadores como Martinelli, Trossard o incluso Bukayo Saka en el otro costado, la idea es aumentar la profundidad de banquillo y tener variantes reales de nivel para competir en todas las competiciones, especialmente en Champions League, donde quieren dar el salto definitivo. En Londres, tienen dinero, proyecto deportivo y estabilidad institucional. Y no hay que olvidar que el Arsenal ha hecho fichajes importantes en los últimos años, como Declan Rice, Kai Havertz o Gabriel Jesús. Nico sería otro paso más en ese proceso de crecimiento. Y luego está el Bayern de Múnich. El caso del Bayern es diferente, pero igual de atractivo. Tras una temporada decepcionante, en la que ni ganaron la Bundesliga ni pudieron competir a fondo en Europa, el club bávaro ha decidido reformular parte de su plantilla y dar un nuevo impulso al proyecto. Con Vincent Kompany como entrenador, y también de una política de fichajes más centrada en jugadores jóvenes, con proyección y hambre de títulos. El Bayern busca renovar sus extremos. Leroy Sané y Kingsley Coman han tenido temporadas irregulares, y hay dudas sobre su continuidad. Ahí es donde entra Nico Williams, como un perfil fresco, explosivo y con mucho margen de mejora, además de tener ya experiencia internacional y en competición europea. Desde Alemania, varios medios aseguran que el Bayern es, hoy por hoy, el club más decidido y avanzado en su intento de fichar a Nico. Y aunque no han llegado todavía a la cifra exacta que pide el entorno del jugador en cuanto a salario, sí están dispuestos a acercarse mucho, más incluso que el Arsenal. En términos financieros, tanto Bayern como Arsenal pueden pagar la cláusula sin demasiadas complicaciones, algo que el Barça, por ejemplo, no puede hacer sin antes vender. El único freno, por ahora, es el propio Nico y su entorno. Y aquí viene el matiz importante. Las ofertas están, los proyectos también, pero el jugador aún no está completamente convencido de salir al extranjero. Recordemos que Nico ha rechazado ya varias ofertas potentes en el pasado, incluida una de Aston Villa que sí estaba dispuesto a pagar su cláusula el año pasado. Su vínculo con Bilbao es fuerte, juega junto a su hermano Iñaki, tiene el cariño de la afición y no quiere precipitarse. Además, sabe que el salto al extranjero debe ser al lugar adecuado, en el momento adecuado y con las condiciones adecuadas. De momento, ni el Arsenal ni el Bayern han alcanzado las cifras salariales que el entorno de Nico considera justas para dar ese paso. Y eso, hoy por hoy, está alargando el proceso de decisión. Lo que sí está claro es que si el jugador decide salir de San Mamés este verano, el futuro no pasa por el Real Madrid. Y todo apunta a que será una cuestión entre Barcelona, Bayern y Arsenal. Mientras todo esto ocurre, Nico Williams guarda silencio. Está de vacaciones, pero sabe perfectamente todo lo que se está diciendo sobre él. En más de una ocasión ha declarado su amor por el Athletic Club, y ha dicho que su prioridad es seguir creciendo como futbolista. Pero también es consciente de que está en un momento clave de su carrera. Tiene ofertas encima de la mesa, interés real, y la oportunidad de dar un salto importante. A día de hoy, Nico está evaluando su futuro con calma. No ha tomado una decisión definitiva, pero tampoco cierra ninguna puerta. Estamos ante uno de los casos más complejos del mercado actual.
Nico Williams es un futbolista joven, con talento, con mercado y con muchas opciones por delante. El FC Barcelona sigue interesado, pero su situación económica complica la operación. El Real Madrid se desmarca y deja vía libre, pero no hay que olvidar que en el fútbol todo puede cambiar en cuestión de días. El Athletic quiere retenerlo, y tiene argumentos emocionales y deportivos para convencerlo. Y por fuera, gigantes como el Bayern y el Arsenal ofrecen un futuro prometedor y contratos potentes. La gran incógnita es qué decisión tomará Nico. ¿Apostará por seguir en San Mamés? ¿Aceptará una gran oferta del extranjero? ¿O se lanzará a por el reto de un gran club español? Deja en los comentarios tu opinión. ¿Qué harías tú si fueras él? ¿Qué crees que pasará? No olvides suscribirte al canal para no perderte ningún análisis del mercado. Nos vemos en el próximo vídeo.